Estamos llegando al final de la capacitación de nuestro curso de la norma 015 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde hemos hablado de las condiciones térmicas elevadas o abatibles. En este bloque en específico vamos a hablar del método de evaluación para condiciones térmicas abatibles. Soy el licenciado Jesús Campos. Vamos por nuestro último bloque de capacitación. El objetivo es evaluar las condiciones térmicas abatibles en el entorno laboral, en el entorno donde el trabajador realiza algún tipo de actividad. Garantizar la salud y la seguridad del trabajador expuesto es el objetivo a cumplir también. Determinar los tiempos máximos de exposición basados en el índice del viento frío. El índice de viento frío quiere decir las condiciones o los momentos en que se presentan los vientos fríos que incrementan la posibilidad de un daño al trabajador. La temperatura del ambiente puede estar presente y quizás el termómetro lo registra. Si el viento impacta el termómetro, va a registrar también la temperatura del viento, pero si no lo impacta, pero sí puede impactar al trabajador, el trabajador va a estar expuesto a la temperatura adicional de este viento, que pudiera ser un poco más elevada de la que está registrando el termómetro. Por eso, lo importante de esta norma. Los instrumentos de medición que nos establece la norma. Cuando estamos hablando de la medición con termómetros de mercurio de bulbo seco, recordemos que no deben de estar expuestos a radiación cuando hablamos de temperaturas elevadas. Cuando estamos hablando de las temperaturas abatibles, este termómetro es muy importante que esté en lugares donde pueda ser impactado por vientos fríos, además de la temperatura fría del ambiente laboral. Con ello garantizamos que pueda identificar y de una manera mostrar al trabajador la exposición a la cual está sufriendo en su actividad diaria del trabajo. El bulbo del sensor debe de presentarse de 30 con más o menos 5 milímetros de mercurio. Se utiliza también termómetros de agua. Estos son para otro tipo de mediciones. El intervalo de menos 60 grados centígrados a 20 grados centígrados o el parámetro que establece la norma para este tipo de medición. La variable que se le permite es de más o menos 0.5 grados centígrados a considerar. Quiere decir que nos va a presentar mediciones muy exactas. El anemómetro de copa o veleta para medir la velocidad de estos aires. Cuando estamos trabajando en áreas de temperaturas abatibles, vamos a tener el termómetro de bulbo seco, pero no debemos de dejar de contar con un anemómetro para aquellos lugares donde sentimos corrientes de aire en determinados momentos, poder realizar la medición no solamente de la velocidad del aire, sino de la temperatura de este aire. En los instrumentos de medición es muy importante calibrar los instrumentos antes de realizar la medición. Y el procedimiento de evaluación debemos de considerar también lo siguiente. Excluir las áreas donde no haya exposición del trabajador o donde el personal ocupacionalmente expuesto no esté expuesto a ningún tipo de riesgos de temperaturas abatibles. Describir las actividades realizadas por el personal ocupacional expuesto en las áreas donde sí recibe algún tipo de exposición es muy importante. Considerar movimientos, considerar tiempos, entre otras condiciones. Medir temperatura axilar antes y después de la exposición a esas temperaturas abatibles. La temperatura axilar nos da una cercanía más certera a la temperatura central del cuerpo humano. Por esto esta es la que recomienda nuestra norma. Evaluar el índice de viento frío cerca del trabajador sin interrumpir su actividad, ya que esta es la realidad de la exposición del trabajador en su día a día de su trabajo. Realizar también lecturas. Estas lecturas las vamos a realizar en el inicio de un ciclo de una actividad. Si el trabajador realiza toda su jornada laboral a una exposición de temperaturas abatibles, pues en este momento será, pero si lo realiza en ocasiones durante su jornada laboral,
en cada una de las ocasiones debe realizarse ese tipo de medición. De igual manera, debemos de realizar la medición a mitad del ciclo de la actividad, así como al final de la actividad. También, como habíamos hablado en el bloque anterior, se deben de justificar las mediciones adicionales si se requieren algún tipo de lecturas o mediciones diferentes o mediciones de alturas diferentes de lo que las normas establecen. Esto va a garantizar que la empresa está haciendo su análisis de riesgo de la exposición del trabajador a estos tipos de temperaturas abatibles. Considerar los cálculos del índice de viento frío también es muy importante. Eso se ve en otro nivel de capacitación, donde está enfocado más para los evaluadores o los que van a realizar este tipo de levantamientos con las mediciones de los termómetros que aplique a las condiciones laborales que estamos mencionando. Correlacionar la temperatura del bulbo seco con la velocidad del aire es muy importante, ya que la temperatura y la velocidad generan un mayor riesgo ante la exposición del trabajador. Utilizar la tabla que nos presenta la norma, la tabla A2, para determinar el índice de viento frío que está sufriendo de exposición el trabajador, como esta que estamos nosotros viendo a continuación. Esta tabla es muy importante que la tengan no solamente en conocimiento, tengan la mano en los lugares donde el trabajador esté ocupacionalmente expuesto, porque de esta manera podrán determinar el nivel de riesgos. Nos va a servir la medición inicial, la medición en tiempo medio de una actividad y la medición final para poder identificar las variables registradas y en cuál momento o en qué momento es que la exposición todavía implica un mayor riesgo a un daño a la salud y tomar las medidas si así fueran necesarios para evitar este riesgo o para disminuir el riesgo. Esto se puede hacer de muchas maneras. Equipos de protección más específicos, disminución de la exposición o relevos en la actividad. Los análisis de resultados que también debemos de implementar o la empresa debe de implementar, pero lo implementa con trabajadores, ya sea internos o externos. Muy probablemente si tienes algún tipo de cargo dentro de la empresa, seas el responsable para realizar, ya sea de manera sola, que no se recomienda, o en un grupo multidisciplinario, este tipo de análisis. Calcular el índice de viento frío promedio. Esto se realiza sumando la temperatura inicial, la temperatura media o al medio de la actividad y la temperatura al final de la actividad. Y después dividiéndola entre 3. Este es el promedio del índice de viento frío de exposición del trabajador. Registrar los puntos evaluados en un plano de vista de planta. De esta manera, cada trabajador va a saber cuáles son las condiciones en qué áreas son estas condiciones, cuáles son los riesgos de exposición y tomar las medidas adecuadas. Eso lo podemos identificar como un plano o un atlas de riesgo para exposición a temperaturas abatibles. Comparar los resultados con los límites establecidos en la tabla 2 va a ser siempre muy importante, ya que podrás identificar en qué zona de riesgos o a qué nivel de riesgos está expuesto tu trabajador. La tabla 2 nos habla del índice de viento frío y esta nos va a generar las categorías de riesgos. Cuando estamos hablando de una hora, hablamos de un escaso peligro en una hora de exposición adecuadamente vestidos, un equipo de protección personal que obviamente incluye el vestuario. Un minuto mínimo, el aumento de peligro en un minuto de exposición, es otro tipo de categorías. 30 segundos, gran peligro en 30 segundos de exposición. Cuando hemos identificado en este tipo de categorías, que obviamente son de altos riesgos, vamos a poder determinar el nivel de aislamiento necesario para el trabajador. Qué tipo de ropa, qué tiempo va a poder estar expuesto, qué tipo de protección y además qué tipo de primeros auxilios deberán de tener preparados en caso de que pasara algo no deseado.
Como conclusión de este bloque, hemos hablado que el proteger a los trabajadores en condiciones técnicas abatibles es una responsabilidad de la empresa, del trabajador y de todos los integrantes en la misma empresa. Reducir el riesgo de hipotermia y lesiones por frío extremo es uno de sus objetivos para evitar daños al trabajador. Implementar medidas preventivas basadas en el índice de viento frío, capacitar al personal en el uso de los equipos de medición y de protección para poder identificar tanto el riesgo y con ello tomar las protecciones que sean necesarias. Y con ello damos por conclusión no solamente el bloque número 5, también del curso de la norma 015. Recuerda, presenta tu evaluación, no te preocupes si no sacas la mejor calificación, vuelve a ver el video, descarga el documento que se adjunta, dale un repaso, vuelve a la evaluación y obtén la calificación que mereces. Soy el licenciado Jesús Campos, continuamos capacitándonos